Bueno, como sabemos, justamente la industria nacional está teniendo retos sumamente desafiantes, como lo que es la sostenibilidad, los costes crecientes de la energía y también la necesidad de innovación en un contexto, bueno, tan desafiante. Y es en este contexto que, bueno, la energía solar no solamente emerge como una alternativa, sino como un verdadero motor de crecimiento de las industrias. Y es que la energía solar no solamente permite disminuir los costos energéticos, sino que también lo que permite es tener mayores oportunidades de negocios y crecimiento, ¿sí? Porque esto a su vez lo que permite es tener una mejor reputación y cumplimentar con ciertas regulaciones que se exigen. Que bueno, a lo largo del webinar lo vamos a ir viendo. Hoy por hoy, en el país estamos teniendo una oportunidad única en lo que es inversiones en estos tipos de proyectos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde las inversiones fotovoltaicas están al mínimo histórico. Eh, Además, también estamos en un momento donde el tiempo de recupero y de inversión también estamos en un momento donde estamos con los plazos más cortos de tiempo de recupero de inversión. Y esto se debe a diversos factores, tanto internos como externos. En lo que es interno, en parte, bueno, por el tema de la apertura de importaciones, al haber una mayor oferta y reducción de costos en las importaciones, eso permite que las inversiones sean más bajas. Y también el tema, obviamente, de quita creciente de los subsidios también permiten que el tiempo de recuperación sea el mínimo. Pero también en cuanto a lo que es factores externos, justamente estamos en un momento donde el costo de los equipamientos fotovoltaicos, como los paneles solares, también están en mínimos históricos. En el transcurso de webinar vamos a ver el por qué con esto. Em, y bueno, en el transcurso de este webinar vamos a ver distintas temáticas, como lo que es, en principio, el crecimiento de la energía solar, tanto en Argentina como en el mundo, oportunidades y ventajas que estamos teniendo, después también distintas líneas de financiamiento disponibles. Imagínense que hay líneas de financiamiento que lo que permite justamente es que a partir del primer año los ahorros generados por el sistema fotovoltaico sean mayores a lo que se paga de cuotas, así que también vamos a ver eso, o sea, es decir, hoy por hoy ya no hay excusas en realizar este tipo de inversiones porque si justamente estamos hablando que los ahorros son mayores ya en el primer año que las cuotas, es sumamente interesante. Y también vamos a ver distinto, bueno, análisis económico-financiero, tiempo de recupero de inversión, BAN, TIR, y bueno, y distintos temas de suma importancia para lo que es la temática. Bueno, y también comentarles que desde Enesolar estamos sumamente comprometidos con la competitividad y el crecimiento de las industrias, porque justamente esa es nuestra misión, darle una mayor sostenibilidad a las industrias para favorecer el crecimiento y la calidad de la vida la calidad de vida de las personas involucradas. Así que bueno, pero bueno, antes de comenzar con todo esto, les voy a hacer una muy breve introducción respecto a lo que es la sustentabilidad. Les voy a compartir la pantalla. Eh, Ahí lo ven. Si alguno me puede decir que sí, perfecto, excelente. Bien. Bueno, como sabemos, la sustentabilidad está tomando cada vez más protagonismo, tanto de cara al consumidor como internamente, en todos los sectores, pero sobre todo también en el industrial. Motivo por el cual es así, hay muchísimos. Acá podemos ver tres de ellos. Uno, lo que es la responsabilidad corporativa, porque bueno, como sabemos, cada empresa, industria tiene su cuota de responsabilidad respecto a esto.
Y el hecho de realizar acciones de sustentabilidad lo que permite es justamente diferenciarse del resto y esto lo que permite no es solamente bueno de cara externa, sino también internamente. ¿Por qué? Porque permite afianzar el sentido de pertenencia de los empleados e involucrados, entonces disminuye, obviamente, favorece la retención de talentos y también permite que las personas involucradas y las personas y los empleados, al tener un mayor sentido de pertenencia, mejoren la productividad eh, y de esta forma, bueno, tenga un mayor rendimiento. En segundo lugar, bueno, también lo que son las regulaciones y normativas. Esto lo vamos a ver más adelante, cuáles son las regulaciones y normativas acá importantes en el país, pero para adelantar también algo de forma externa, por ejemplo, bueno, hay empresas, industrias de otros países, como por ejemplo europeos, que demandan para estar dentro de su cadena de producción, eh, que las personas que sean parte de su cadena de distribución, por ejemplo, empresas, industrias que exporten a estas empresas, por ejemplo, de Europa, ellos demandan que se cumplimenten con ciertos criterios de sustentabilidad, de eficiencia energética o energías renovables, para estar dentro de su cadena de distribución. De hecho, algo que es sumamente importante respecto, por ejemplo, a la Unión Europea es que eh, esto ya está probado que a partir del 1 de enero de 2026, la Unión Europea demanda que las empresas europeas tienen que cumplimentar con ciertos criterios justamente de sustentabilidad, eh, porque si no, en caso de que no cumplimenten con ellos, van a tener que pagar cierto cargo impositivo. Entonces, ¿por qué esto es sumamente importante? Porque si una empresa, industria argentina que quiere exportar a Europa, quiere ser parte de la cadena de distribución de una empresa europea, ya la Unión Europea está demandando esto y el hecho de no cumplimentar con esto te deja un poco más afuera del mercado. ¿Por qué? Porque si esta empresa no cumplimenta con estos criterios de sustentabilidad, va a tener que pagar un cargo extra, un cargo impositivo. Entonces, bueno, esto lo que permite también es abrir puertas. Y también, en tercer lugar, lo que es la reputación y el marketing. Como sabemos, cumplimentar con ciertos criterios de sustentabilidad, eficiencia energética, energías renovables, lo que hace es una mejora de la reputación y esta mejora de la reputación, como decíamos antes, también lo que permite es abarcar nuevas oportunidades de negocio. Así que ahora en la siguiente pantalla lo que podemos ver es que la sustentabilidad sumado a la disminución de costos, lo que genera es una mejora de la competitividad. Como sabemos, justamente la energía solar, la eficiencia energética, justamente lo que hace es, lo que tiene justamente es estos dos beneficios, ¿no? La sustentabilidad y la disminución de costos. Es decir, la disminución de costos, ¿por qué es importante para la mejora de la competitividad? Obviamente porque te da una mayor rentabilidad. Si vos disminuís los costos, tienes una mayor rentabilidad. Y eso lo que te permite justamente es tener una mejora de la competitividad y favorecer el crecimiento de la misma. Y como dijimos anteriormente, la sustentabilidad lo que permite también es abarcar nuevas oportunidades del mercado, mejora de reputación y demás. Esto genera una mejora de la competitividad y la mejora de la competitividad permite un mayor crecimiento de las industrias. Es difícil imaginarse empresas, industrias líderes dentro de su materia que no implementen medidas de eficiencia energética o energía solar, porque justamente si esto lo que te permite es una mejora de la competitividad, si no implementas ciertos criterios, como no mejorar la competitividad y otras empresas sí lo hacen, poco a poco como que te van a ir, digamos, sacando ventaja y sacando eh, mercado. Entonces, por lo general, las empresas líderes, industrias líderes, siempre vas a ver
que llevan a cabo eh, estos criterios de eficiencia energética y energías renovables, porque lo que permite justamente es generar crecer más y ser líderes y protagonistas de su materia. Bien, ahora vamos a hablar un poco del crecimiento de la energía solar en el mundo. Como podemos ver, desde 2010 hasta el 2023, el crecimiento de la energía solar aumentó 20 veces más. Pero lo llamativo de esto, lo que más ves acá en este gráfico, no es solamente eso, sino principalmente que justamente los años de mayor crecimiento se dieron en los últimos años, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, del 2022 al 2023, no creció el doble, pero creció cercano. Y vas viendo cómo la curva cada vez eh, va subiendo considerablemente. Y como podemos ver, bueno, en realidad esto viene apalancado en los países con mayor desarrollo económico, países de primer mundo, que bueno, justamente el mayor líder en lo que es energía solar es China, pero bueno, después también le siguen los países también europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, y bueno, y después viene un poco más el resto. Entonces, bueno, esto es lo que podemos ver en este gráfico. Y motivos de su crecimiento hay varios, acá podemos ver tres de ellos. Uno es, bueno, como comentábamos recientemente, la concientización ambiental, que ya hablamos, así que no vamos a profundizar mucho más en eso. Programas de estimulación económica, hay gobiernos de distintos países que estimulan, que lo que hacen obviamente es otorgar créditos a una tasa preferencial o con ciertos beneficios económicos como para apalancar este tipo de crecimiento en lo que es energía renovable y energía solar. Eh, y también algunos hasta incluso lo que dan son subsidios económicos. Esto permite un mayor crecimiento y también a su vez la suba de los precios de combustibles fósiles. Si uno lo ve a largo plazo, la realidad es que los combustibles fósiles son recursos que se van agotando con el tiempo, son recursos agotables, no son renovables. Entonces, si uno ya lo piensa a largo plazo, obviamente si algo se va agotando, a medida que se va agotando, va escaseando su oferta y a medida que un recurso vaya teniendo menor oferta por una ley de demanda y oferta, va a incrementar cada vez más el precio. Porque obviamente la suba de combustibles fósiles no solamente va a depender de eso, pero si lo pensás a largo plazo también depende de eso. Entonces, eso también da a entender, digamos, que a la larga también va a ir incrementando el precio. Y todos estos motivos todo esto que estamos comentando, lo que favorece justamente es que la industria de la energía solar vaya creciendo. ¿Y qué pasa cuando va creciendo? Justamente lo que es la energía solar fotovoltaica es una economía a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vas fabricando más de determinado bien, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, paneles solares, lo que permite es que el costo unitario de cada uno de estos bienes que se fabrican, de cada panel solar, sea menor a medida que vas produciendo y produciendo más. ¿Qué quiere decir esto? Que fabricar 1.000 paneles solares no va a tener el mismo costo unitario que fabricar 1.000.000 de paneles solares. Fabricar 1.000.000 de paneles solares va a ser mucho menos costoso, si ves el costo unitario de cada uno de los paneles solares, que fabricar 1.000 paneles solares. Entonces, esta economía a escala permitió una importantísima reducción de costos en los equipamientos fotovoltaicos, que son una economía a escala, y como podemos ver, por ejemplo, la reducción de los costos de los paneles solares desde 1990 hasta el 2020-2021, imagínense que pasó a ser el 3% de lo que costaba anteriormente. Y ahora incluso menos todavía. Como podemos ver, por ejemplo, así vamos a hablar un poco más en el corto plazo, cómo va variando los costos de los paneles solares. El 2023, fíjense que al principio subió un poco y después bajó más de lo que subió y fue tendiendo a decrecer el costo. Y la realidad es que encima al día de hoy estamos en un contexto también donde el costo si bien vemos que los costos de los paneles solares van bajando año tras año, hoy estamos en un presente donde
bajaron más de lo debido. ¿Y por qué esto? Justamente porque, no sé si, o sea, pudo haber sido por un tema de estrategia, pero básicamente se bajaron tanto los precios a algunos competidores para dejar afuera a otros, que ya de una forma eh, más tema estratégico y market share, digamos, de sacar mercado, los costos bajaron tanto que hay algunos fabricantes que, bueno, tuvieron que ir a la quiebra, que no pudieron hacer, que no pudieron hacer frente a esto, porque hay un sobrestock, una sobreoferta de paneles solares. Obviamente, como sabemos, una sobreoferta, mayor oferta, menor precio de los paneles solares. Esto dejó afuera a algunos, generó pérdidas a estos también, y lo que favoreció justamente para los importadores, los que compran esto, es que los precios de los paneles solares estén en un costo menor al que venía habiendo. Entonces, hoy por hoy, como decía, estamos en un momento donde los paneles solares están al mínimo en precios históricos. Y también, obviamente, porque favoreció todo el avance de la tecnología, que los paneles solares son cada vez más eficientes, cada vez genera una mayor productividad. Entonces, todo esto fueron cosas que permitieron justamente en relación al beneficio, en relación al rendimiento y la productividad de los paneles solares, bajar cada vez más los costos. Bien. Pero cuando hablamos de generación fotovoltaica, podemos hablar de dos grandes grupos. Uno es lo que es parques solares a gran escala y otro es lo que es la generación distribuida. A grandes rasgos, lo que es parques solares a gran escala es el típico que vemos en grandes terrenos, eh, por ejemplo en el campo podemos ver, donde hay muchísimos paneles solares ubicados sobre tierra. Y cuando hablamos de generación distribuida, es cuando vemos más quizás no a gran escala, ¿sí? La diferencia en gran parte es la escala. O sea, la generación distribuida pues, se puede ver, por ejemplo, en techos de empresas, industrias, incluso casas. Y ahora vamos a profundizar un poco de ambos temas. En los parques solares a gran escala, justamente estos paneles, esto está destinado a vender la energía al sistema eléctrico interconectado, siendo un generador más que se suma a la red de transmisión. Eh, entonces, básicamente es como un generador más de energía, a su vez como otras plantas de energía. Estos suelen estar ubicados, como comentábamos, en terrenos amplios, que por lo general puede estar lejos de áreas urbanas. Por ejemplo, en Argentina hay parques solares de entre 5 y 300 megawatts. A ver, para que sea una idea, estamos hablando de 5.000 a 600.000 kilowatts, que estamos hablando para que sea una idea a grandes rasgos, va a depender de la potencia de cada panel solar, pero 5.000 kilowatts estamos hablando de aproximadamente 10.000 paneles, 8.000 paneles, 12.000 paneles, va a depender de las potencias, ¿sí? Y 300.000 kilowatts, bueno, ya estamos hablando aproximadamente 600.000 paneles solares. Y en el mundo hay parques solares de más de 2 gigawatts, 2.000 megawatts, 2 millones de kilowatts, o sea, 4 millones de paneles solares. Hasta esa potencia de hoy por hoy. Entonces estamos hablando que son de gran escala, muchísima cantidad de paneles solares, lo que genera muchísima energía. Por lo general, por lo general, estos parques solares, lo que también se hace es generar una opción de compra de PPA. PPA es Power Purchase Agreement en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Es un acuerdo de compra de energía. Es interesante este tipo de acuerdos también. ¿Por qué? Porque justamente lo que permite, básicamente hay dos actores principales. Uno es el dueño del parque solar y otro es el comprador de energía de ese parque solar. El dueño del parque solar básicamente se encarga de la construcción del parque solar, del equipamiento, de la financiación,
de absolutamente todo, es el dueño del parque solar, ¿sí? Eh, Se encarga básicamente de toda la construcción y es el dueño del proyecto y lo que hace es vender la energía generada por este parque solar a industrias que quieran ser partícipes. A ver, ¿qué beneficio tiene para una y otra parte? Bien, para el dueño el beneficio que tiene esto es que le permite recuperar la inversión en X cantidad de tiempo, ¿sí? Por lo general, estos acuerdos de compra de energía se hace a través de varios años, puede ser de 5 a 30 años. Em, Justamente lo que le garantiza por lo general el dueño del parque solar al, al comprador es que va a comprar la energía eléctrica a un precio menor al que está comprando de del sistema energético tradicional, digamos. ¿Sí? Entonces, va a depender del acuerdo, pero por lo general lo que se hace hoy por hoy es comprar la energía a un precio igual o menor al que se compra al sistema eléctrico hoy por hoy. ¿Cuál es la ventaja entonces del dueño? Se garantiza que en X cantidad de tiempo va a recuperar la inversión. Ahora, el que tiene mucha y gran ventaja también es la industria que le compra al dueño del parque solar. ¿Por qué? Porque básicamente la industria, la empresa que le compra esta energía al dueño del parque solar, eh, lo que se asegura es, primero, que no tiene inversión inicial, porque el parque solar no es de ellos. Se asegura de que la energía le va a salir más barato de lo que está comprando la energía al sistema eléctrico, le permite complementar con ciertas regulaciones y normativas que vamos a ver más adelante en cuanto a lo que es eh, de- lo que es capaz dentro de su matriz energética en cuanto complementa que sea proveniente de fuentes renovables. Eh, y bueno, y también le garantiza el futuro, garantiza que en X cantidad de tiempo la energía la va a pagar en X precio, ¿se entiende? Entonces, esa es la gran ventaja que tienen las empresas o industrias que compren en los parques solares esta energía. Entonces, también es interesante. Eh, y bueno, respecto a lo que es la generación distribuida, es lo que más normalmente vemos, que ves paneles solares en techos, como decíamos, industrias, empresas, casas. Básicamente lo que permite esta generación distribuida es que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables, complementando la energía recibida desde la red eléctrica y eventualmente entregar los excedentes a la misma. Ahora unos segundos, vamos a silenciar. Ahí está. Bien, ¿qué quiere decir esto entonces? Entonces, los usuarios, por lo general, empresas, industrias, residencias, somos usuarios de la energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué permite tener un sistema fotovoltaico en el techo? Permite que cada empresa e industria pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables. En caso de que la energía solar que proviene de los paneles solares sea mayor a lo que se está consumiendo, se puede entregar ese excedente de energía a la red eléctrica. En, en contrapartida, si se entrega estos excedentes de energía a la red eléctrica, eh, justamente la distribuidora te tiene que pagar un precio por esa energía que estás aportando a la red eléctrica, ¿sí? ¿Cuánto se paga por esto? Bueno, va a depender de cada jurisdicción. Para que sea una idea, sí, Edenor, Edesur en Buenos Aires paga aproximadamente un 70 o un 75% de lo que cuesta la energía eh, al, al usuario, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más sobre estos tipos de contratos.
Pero estos usuarios se llaman usuario generador. ¿Por qué se llama usuario generador? Porque son usuarios de la red eléctrica que a su vez también generan energía y aportan energía a la red eléctrica. Por eso se llama usuario generador. Y en lo que es generación distribuida, hay dos tipos de contrato. Uno es net metering, que es medición neta, y otra es net billing, que es facturación neta. La medición neta es sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que muestra, lo, cómo se hace básicamente es, se netea entre lo que se consume de la red eléctrica y lo que se aporta, ¿sí? Ejemplo, consumí 10.000 kilowatts y generé 7.000 y aporté 7.000 kilowatts, se paga la diferencia entre ambos. 10.000 menos 7.000 se paga 3.000 kilowatts. En cambio, net billing, que es facturación neta, se distingue precio entre lo que se aporta y lo que se consume, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, por ejemplo, bajo la ley de generación distribuida en Argentina, no se hace a través de este contrato net metering, medición neta, sino que es net billing, facturación neta. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, entonces, se asume obviamente que la distribuidora eh, lo que hace es comprar energía, ¿sí? Al mercado eléctrico mayorista a un precio. Y ellos eh, hacen toda una infraestructura para llevar esta energía a los distintos usuarios. Entonces, ¿qué dicen? A ver, dicen, no es que dicen, pero bueno, ¿cómo se toma esto? Se toma como que ellos pagan un aproximado del precio de lo que le compran al mercado eléctrico mayorista, ¿sí? Lo que le cuesta a ellos la electricidad, pero no pagan, obviamente, lo mismo de lo que el usuario paga al consumir. ¿Por qué? Porque ellos realizaron una inversión de infraestructura para llevar a cada uno de ellos esta energía eléctrica a cada usuario. Entonces, no pagan un 100% de lo que se paga al consumir, sino que pagan un porcentaje que va a ir dependiendo, en Argentina, por ejemplo, de cada una de las provincias. Que puede estar, por ejemplo, acá en el norte de sur, como decía, un 70-75% se le paga por el aporte de energía de un usuario. Después hay otra provincia, por ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, la energía eléctrica es bastante mayor que la de Buenos Aires. Se puede pagar hasta incluso más del doble, e incluso hasta el triple, pero está muy bueno eso para lo que es autoconsumo. ¿Por qué? Porque es tan cara la electricidad, eh, que justamente el recupero de inversión es mucho menor, pero aportar energía a la red eléctrica te paga muy parecido a lo que se paga acá en Buenos Aires, norte y de sur. Entonces hay que tratar de hacer el mayor autoconsumo posible, eh, si uno quiere maximizar el tiempo de recupero de inversión. Bien, entonces estos dos tipos de contratos están. Medición neta, facturación neta. No quiere decir que todo el país, más allá de que esto es la ley de generación distribuida es nacional, no quiere decir que todo el país está bajo este contrato net billing, facturación neta, porque hay algunas jurisdicciones y provincias que hicieron como su propia reglamentación y aplican también lo que es medición neta, que es un poco más favorable justamente para el usuario generador. Bien, lo que es la solicitud, primero para poder ser un usuario generador y aportar energía a la red eléctrica, lo que es necesario es solicitar un medidor bidireccional. ¿Por qué? Porque se necesita contabilizar cuánto es lo que se consume, pero también cuánto es lo que se aporta. Por eso es bidireccional. Sí. Entonces, el trámite de cómo solicitar mi medidor bidireccional es sumamente sencillo, se hace por argentina.gov.ar y es tan simple como llenar dos formularios. El formulario 1A, por lo general, ya te responde al día siguiente con el formulario 1B. No suelen demorar mucho, pueden demorar más, sí, pero no suelen demorar. Y bueno, una vez que te responden con el 1B, después también lo que se hace es el formulario 2A, que
básicamente lo que te pide es un poco más de detalle de la instalación en sí. Y después el distribuidor te responde con el formulario 2B. El trámite de esto es hiper sencillo, es más, se puede hacer en menos de 5 minutos, se hace por argentina.gov.ar, es básicamente completar datos. Eh, lo que puede pasar en algunas jurisdicciones, como mucho, es que el medidor bidireccional se puede tardar más. Por ejemplo, en Edenor, Sur, puede tardar un mes, 2 meses como mucho, o puede tardar más, pero por circunstancias X, pero por lo general suele demorar un plazo estimativo, estamos hablando de eso. Eh, y ya es una ley de generación, o sea, básicamente, como ya es parte de la ley, están 21 provincias adheridas, faltan unas pocas, o 20, ¿viste? Esto va cambiando mes a mes, pero están casi todas las provincias adheridas a la ley de generación distribuida. Entonces, básicamente esto es una obligación, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el medidor bidireccional no lo tengan en stock y te demoren un poco más, básicamente si está dentro de la provincia, pero no mucho más que eso. Por lo tanto, es una obligación que toman, eh, que entreguen el medidor bidireccional. Pero bueno, con esto no hay inconveniente, ¿sí? Entonces, es importante, obviamente, en lo que es generación distribuida, solicitar el medidor bidireccional como para que el usuario también pueda aportar energía a la red eléctrica y, en contrapartida, se le pague al usuario generador por esa inyección de energía a la red eléctrica. Se me hizo un poquito largo esa parte. Bueno, respecto a regulaciones que les comentaba que iba a hablar más adelante. Hay una regulación sumamente interesante e importante, que es la ley 27.191, que eh, entra en vigencia ya este año, 2025, donde aquellos usuarios con potencia contratada mayor a 300 kilowatts, las UDIs, por ejemplo, deberán contar con un mínimo del 20% de energías renovables en su matriz productiva. Si se incumple, deberán abonar sus faltantes a un precio equivalente al costo variable de producción de energía eléctrica cuya fuente de combustible sea gasoil importado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, los usuarios con potencia contratada mayor a 300 kilowatts tienen que tener al menos dentro de su matriz energética un mínimo de 20% proveniente de energías renovables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no tenés al menos un 20% proveniente de energías renovables? Bueno, tienen que pagar ese faltante a un precio mayor. ¿Qué quiere decir ese faltante? Si, por ejemplo, un 15% proviene de energías renovables, quiere decir que el restante 5% que falta se tiene que pagar un precio mayor. Que ese precio mayor es un precio equivalente al costo variable de producción de energía eléctrica cuya fuente de combustible sea gasoil importado. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es, tenés que cumplimentar con esto porque si no, se- tendrás que pagar mucho más por esta energía que no estás generando a partir de fuentes renovables. Básicamente es eso. Por eso es sumamente importante, porque esto entró en reglamentación. Este año. Y aquellas empresas que tienen que complementar con esto va a tener un tiempo de recupero de inversión menor que otras empresas e industrias que no tienen que hacer esto, que sean una potencia contratada menor a 300 kilowatts. ¿Por qué? Porque van a estar pagando un precio mayor por esta energía eléctrica por no complementar con esta regulación. Bien, como les comentaba, hay créditos a tasa preferencial. Uno de ellos es el Banco Nación, que otorga para lo que es inversiones renovables, créditos con un plazo de hasta 10 años y sin límite de monto para equipamiento y materiales que permitan disminuir.
Perdón, esto está mal. De monto para equipamiento y materiales para que sea justamente el destino energía renovable, donde la tasa de línea de inversión productiva es una tasa nominal anual del 27% fija para el primer año nada más, ¿sí? Está subsidiado para la línea de inversión productiva en este caso. Pero luego, los otros 9 años irían a una tasa Badlar, que Badlar, básicamente esa tasa es una tasa que se suele otorgar a las empresas que realicen una inversión en plazo fijo, ¿sí? O sea, básicamente están subsidiando el préstamo porque decimos esto, porque justamente te están dando la misma tasa de lo que sale a la empresa poner ese dinero en un plazo fijo. Básicamente no están yendo a ganancia. Entonces es una tasa, es un préstamo sumamente atractivo para favorecer estas inversiones fotovoltaicas, porque las tasas están bajas. Eh, Lamentablemente el resto de los 9 años es variable, sí, pero te están dando una tasa que sale lo mismo que poner ese dinero en pesos en un plazo fijo. Y lo que permite esto es que a partir del primer año, eh, justamente los ahorros, en la mayoría de los casos, los ahorros generados por el sistema fotovoltaico sean mayores a lo que cuesta la cuota del préstamo. Entonces, como decía anteriormente, hoy por hoy la realidad es que no hay mucha excusa para no implementar este tipo de inversiones fotovoltaicas. Estamos hablando justamente de que a partir del primer año los ahorros generados son mayores a lo que se paga el préstamo. Después también está el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, también otorga créditos con garantía, donde la tasa es variable, que es el 50% de la tasa compensatoria variable activa de cartera general diversa nominal anual en pesos del Banco Nación más 2 puntos porcentuales. ¿Qué se entiende por esto básicamente? Es que básicamente te dan, dentro de su cartera activa general del Banco Nación, el promedio dan un 50% de la tasa que están dando en promedio, más 2 puntos porcentuales más. Entonces, también es una tasa sumamente atractiva. ¿Por qué? Porque estás, básicamente el préstamo con estos fines de energías renovables es mucho menor, es un 50% más un 2% de lo que están dando en promedio. Eh, a ver, acá dice como referencia en noviembre era del 24,5, pero hoy está en 18. 18%. O sea, estamos hablando de una tasa, si bien es variable, estamos hablando de una tasa de casi el 18%. Entonces es sumamente atractiva. Es mucho menor a lo que es la inflación anual. Eh, lo único que podemos decir como desventaja de esto es que suelen demorar un poco más los créditos en CFI, pueden demorar hasta 3 meses. Y después, por ejemplo, si uno quiere tasa fija, también tenés el Banco Santander, que está ofreciendo una tasa fija del 34,9% para proyectos fotovoltaicos. Nosotros, bueno, también somos proveedores somos uno de los proveedores también en préstamos para el Banco Provincia, que está dando igual un 37% de tasa nominal anual. Y también somos uno de los proveedores para el Banco de Córdoba, que también está en 34-35%, pero con un periodo de gracia de 12 meses. Así que bueno, hay distintas alternativas como para ir viendo. Y bueno, ahora vamos a compararnos un poco con la región respecto a lo que son inversiones fotovoltaicas. Que acá estamos hablando de 2021, ¿sí? Para que vayan viendo cómo venía la mano. Imagínense que Argentina, teniendo el desarrollo económico que tenemos dentro de Latinoamérica, eh, que es dentro de Latinoamérica somos bastante importantes, pero en lo que es capacidad fotovoltaica veníamos súper relegados. Imagínense que estamos 1000 veces por debajo de Brasil en 2021. ¿Por qué? Que es algo no muy... Que este gráfico en realidad lo podemos ver como una oportunidad más que una debilidad también. ¿Por qué vemos esto?
Porque justamente en 2021 teníamos varios inconvenientes para realizar este tipo de inversiones fotovoltaicas, ya sea, bueno, de que las inversiones estaban, de que las importaciones estaban más complicadas, los costos también de las importaciones eran mucho mayor, había cierto límite y restricciones a las importaciones, los subsidios a los costos energéticos eran muy altos, todo esto hacía que perjudique este tipo de inversiones fotovoltaicas. En cambio, por ejemplo, como vemos Brasil, los costos energéticos eran mucho mayores, lo que favorecía este tipo de inversiones fotovoltaicas. Y Brasil logró esta capacidad fotovoltaica instalada en gran parte muy apalancada a lo que es la industria. ¿Y por qué digo que esto es una oportunidad? Porque vemos que si bien estamos mil veces por debajo de Brasil, tenemos un largo camino por delante, porque hoy por hoy estamos en un momento de oportunidad, apertura de importaciones y costos energéticos más altos, reducción de subsidios. Entonces, hoy, digamos, lo que es este tipo de inversiones es muchísimo más conveniente a lo que era en 2021. ¿Sí? Cambió drásticamente y lo vamos a ver en los próximos gráficos, en este no, pero sí en el próximo. Y vemos cómo desde 2021 a 2023, por ejemplo, fue creciendo la capacidad instalada en Argentina. Fue creciendo importante, aunque uno hubiera esperado más. Pero bueno, por distintos factores fue creciendo de esta forma, pero se espera que cada vez crezca más y más a partir de estas oportunidades. Que esto va a tener una tendencia eh, cada vez mayor. Eh, En 2021, como podemos ver, creció un poco más del doble y de 2022 a 2023 no llegó a crecer el doble, pero tuvo un importante crecimiento y se espera que a partir de ahora la tendencia sea más tirando a exponencial. ¿Sí? Como podemos ver, estábamos comentando de que las inversiones fotovoltaicas eran cada vez más baratas. Y en este gráfico podemos ver cómo mes a mes fue cambiando el costo del kilowatt instalado en promedio en instalaciones superiores a 50 kilowatts. Estamos hablando de escalas industriales. Fíjense que, por ejemplo, como puedo ver, en julio de 2023, el costo por kilowatt instalado está aproximadamente en $1.500 y hoy por hoy se pueden ubicar cerca de 700 y $600. Entonces, el costo de este tipo de inversiones fotovoltaicas es menos de la mitad hoy por hoy a lo que era hace menos de 2 años. Y encima, sin tener en cuenta esto, eh, hoy por hoy los costos energéticos son más altos. Entonces, y además tenemos acceso a créditos con tasa preferencial. Entonces, hoy por hoy estamos en un momento donde este tipo de inversiones es bastante más favorable a lo que era anteriormente y por eso tenemos un largo camino por delante y se estima de que va a haber mucho mayor crecimiento de lo que venía anteriormente. Ahora, ¿qué incluye nuestra propuesta de proyectos fotovoltaicos hacia industrias desde energía solar? Bueno, acá vamos a ver un poco qué es lo que suele incluir un proyecto fotovoltaico, ¿sí? Que es un resumen ejecutivo, las características técnicas de la instalación, estimación de rendimiento energético del sistema, alcance normativa, exclusiones, garantía de equipos e instalación y otras consideraciones, que ahora lo vamos a ver un poquito para que vean eh, cómo es. Por ejemplo, los proyectos, como podemos ver, suelen llevar una información, a veces lo hacemos más corto que esto, pero para que vean uno un poco más completo, que se estima un rendimiento, se muestra cómo los paneles solares irían ubicados en el techo, se muestra, bueno, las características técnicas de los paneles solares, también del inversor. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que tiene un sistema fotovoltaico.
cómo irían ubicados los paneles solares, ¿sí? Y bueno, y acá también en una tabla te muestra cómo va a ser el rendimiento mes a mes, porque obviamente esto también depende del mes, porque a mayor radiación solar, mayor rendimiento energético de los paneles solares, cuánto es la generación del sistema fotovoltaico por año y mes a mes. Y bueno, y básicamente qué es lo que incluye y también las garantías de los paneles solares. Em, También lo que mostramos es un reporte de rendimiento por medio de un software, donde mostramos, por ejemplo, eh, bueno, la potencia fotovoltaica instalada, cuál es la performance ratio, o sea, cuánto va a rendir, cuánto es la producción mes a mes, de dónde provienen las pérdidas de energía del sistema y también cómo irían ubicados los paneles solares. Y lo que también entregamos es un análisis económico-financiero, que en este análisis económico-financiero vamos cambiando distintas variables según el precio de la energía eléctrica. Por ejemplo, si el costo del kilowatt, ejemplo, está en 136 pesos, si el tipo de cambio está en 1.100 pesos, cuál es el costo aproximado de la instalación, si estimamos, por ejemplo, un costo de la instalación de $700 el kilowatt, el periodo de amortización en este caso, por ejemplo, son 4 años, 26 años de energía gratis. ¿Por qué? Porque el sistema fotovoltaico tiene una vida útil mayor a 30 años, ¿sí? Al tener un sistema, una vida útil mayor a 30 años, el tiempo de recupero de inversión es de 4 años, y los otros 26 años es como tener energía gratis. La ganancia total gracias a todo el sistema en toda su vida útil, y acá también se hace el ban y el TIR. Entonces, también entregamos esto como para que puedan ver en distintos análisis, en este análisis económico-financiero si les es conveniente del lado económico. Donde también, bueno, damos un gráfico de cómo va rindiendo el sistema, en qué momentos, acá fíjense que es el tiempo en que se recupera la inversión, ¿sí? Y a partir del cuarto año todo es ganancia. Análisis financiero, donde se puede simular un crédito con una tasa X. Lamentablemente acá nosotros no podemos mostrar lo que son préstamos con tasa variable, como lo que es el Banco Nación o el Consejo Federal de Inversiones, porque es hacer futurismo, no sabemos cuánto va a ser el día de mañana la tasa, así que lamentablemente lo tenemos en tasa fija. Eh, pero bueno, y lo bueno que también tenemos acá es que se estima una inflación, acá bueno, esta inflación está desactualizado, pero se estima según la inflación que se estima para el 2025, por ejemplo, ¿cuál es el valor real de la cuota al día de hoy ajustado a la inflación estimada? Entonces vas viendo en qué momento los ahorros generados son mayores a lo que se paga de cuota, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta de en qué momento empiezo a ganar por medio del sistema fotovoltaico, incluso pagando un crédito. Eh, entonces, por eso es sumamente también interesante esto. Lamentablemente, como les comentaba, no lo podemos hacer en tasa variable. Eh, pero bueno, también damos esta herramienta para que puedan ir analizando con préstamo también. Y también damos un análisis económico con esta financiación que se hace. O sea, es mismo análisis económico, pero con la financiación en cuánto tiempo se recupera. Y acá volvemos a ver entonces, ir a ver con la financiación, bueno, a ver, el tiempo de recuperación de inversión, ejemplo, acá son en 5 años, no en 4. En 5 años, pero, y bueno, vamos a ir el TIR, el BAN y demás, pero fíjense que en el gráfico, cuando vemos cuánto es lo que se empezó invirtiendo nada, pues se sacó un crédito. Empezaste perdiendo dinero, obviamente, porque vas pagando la cuota, y a medida que pasa el tiempo, va ganando. ¿Qué pasa? Que lo positivo es que no tuviste un gran desembolso de dinero como en el otro, sino que utilizaste justamente los fondos del banco. Bien, básicamente vamos a volver a la presentación. De eso se trata, bueno, una propuesta de un proyecto fotovoltaico hacia industrias. Se muestra eso para que para que, bueno, la industria eh, decida si esto le puede ser conveniente o no, y si quiere profundizar más, como para que llevar a cabo a una acción de este tipo. Bueno, como podemos ver, en ese caso, por ejemplo,
la ganancia total en toda la vida útil fue, si tomó en consideración una vida útil de 30 años, $228.700 es lo que es la ganancia total en toda la vida útil del sistema. Porque el 4 años de recupero de inversión, 26 años de energía gratis, van 153.400, TIR 24,7%, y también la cantidad de kilos de dióxido de carbono que se evitan. ¿Sí? Esto es como un resumen de todo eso. Después, bueno, hay distintos tipos de sistemas fotovoltaicos. El que estamos hablando, por lo general en este caso, estamos hablando de on-grid, que se genera energía para autoconsumo y eventualmente, en caso de exceso de energía, se pueda inyectar energía a la red eléctrica. Entonces vamos a hacer un caso X, vamos a decir que la industria está consumiendo 20.000 kilowatts y se están generando 12.000 kilowatts desde los paneles solares. Entonces esos 12.000 kilowatts van a ir a autoconsumo, se prioriza para que esto vaya a consumo. Entonces, en vez de estar consumiendo energía 20.000 kilowatts de la red eléctrica, se va a estar consumiendo 8.000 kilowatts porque 12.000 van a provenir de los paneles solares. Y si, por ejemplo, tenés un exceso de energía, estás consumiendo 20.000 y estás generando 25.000, 20.000 va a ir para autoconsumo y los otros 5.000 restantes irían para inyectar energía a la red eléctrica. Luego el off-grid es utilizado para obtener autonomía en determinados consumos o ante eventuales cortes de electricidad, donde se utiliza baterías para su funcionamiento. Acá en este caso el objetivo es otro, es tener autonomía, es decir, ante eventuales cortes de electricidad, o no corte de electricidad, simplemente ser autónomo, se tenga una capacidad, un banco de baterías para que no solamente, para que justamente, bueno, no dependas de la red eléctrica en estos casos. A ver, para un consumo industrial la realidad es muy, súper complicado tener off-grid, diría que es casi inviable. Pero sí se puede hacer para eh, eventuales cortes de electricidad, ¿sí? Porque hay lugares donde quizás tienen muchos problemas energéticos y necesitan hacerlo para eventuales cortes de electricidad para consumos determinados, consumos indispensables. Ejemplo, un laboratorio, o ejemplo, oficinas, o algún equipamiento que sea sumamente interesante. Pero para grandes motores se puede hacer, sí, pero quizás se sobredimensiona tanto que es muy complicado llevarlo a la práctica, son inversiones muy altas y probablemente no valga la pena por lo general. Vale la pena hacerlo no tanto en motores con muchísimo consumo, sino consumos indispensables. Hay que verlo bien, el proyecto en sí. Pero que hay, los hay. Hay que evaluar todo lo que es esta conveniencia y ver cuál es la situación en la que se encuentra la industria. Y luego también está el híbrido, que es una combinación entre ambas. Autoconsumo, energía, autoconsumo, inyección de energía eléctrica, pero también tener un backup de almacenamiento de energía con baterías, también para eventuales cortes de electricidad. ¿Sí? Bien, ¿qué es importante respecto a lo que son los paneles solares? Eh, bien, como sabemos, los paneles solares, como les comentaba anteriormente, eso lo vamos a ver más adelante, perdón, me iba a adelantar, pero hay distintas clasificaciones de los paneles solares, que es Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Es una pirámide, como vemos. Esta clasificación justamente la da Bloomberg New Energy Finance Corporation. ¿Y en qué se basa para decir que uno está en un rango u otro? Bien, Tier 1 básicamente está ubicado el 2% de los fabricantes a nivel mundial de paneles solares, Tier 2 el 8% y Tier 3 el 90%. Obviamente, el Tier 1 son los más importantes. ¿Por qué? Porque el Tier 1, para estar en esta categoría, tenés que tener cierta capacidad económica financiera muy importante. Estos Tier 1 básicamente se encargan de todo el proceso de fabricación desde cero, de todos los componentes. No hay ningún componente que sea tercerizado. Tienen ciertas inversiones en investigación y desarrollo
importantes, tienen importantes inversiones en investigación y desarrollo para su producción, tienen respaldo económico financiero. En cambio, los Tier 2, por ejemplo, también son importantes, es el 8%, pero tienen menor inversión en investigación y desarrollo, no tienen tanta espalda económica financiera y algunos de sus componentes pueden ser de un tercero. En cambio, el Tier 3 ya viene a ser que sus componentes son de terceros, no tienen capacidad económica financiera, no tienen inversión en investigación y desarrollo. ¿Sí? Entonces, así es como es la pirámide de clasificación de los paneles solares. Y la garantía que otorga el fabricante de paneles solares, imagínense que, ejemplo, este es el caso de Longi, nosotros trabajamos solamente con Longi y con Trina. Ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, Longi te asegura que al año 25 el panel solar va a tener un rendimiento del 88,9%, ¿sí? O sea, si bien la vida útil estamos hablando de que es mucho mayor a 30 años, ellos te garantizan que el año 25 va a ser del 88,9% su rendimiento, es una garantía esto. Otros fabricantes, por ejemplo, bueno, como ves acá, se ve acá, garantizan un 80%. ¿Cuáles son los principales fabricantes a nivel mundial eh, en el 2022? Como podemos ver, lidera Longi, luego Trina, Jinko Solar, Solar después, y podemos ver el resto. Nosotros justamente trabajamos con los dos principales a nivel mundial, Longi y Trina. Como sabemos, a ver, cuando hablamos de esto, hablamos de principales a nivel cantidad de exportaciones. Y cuando hablamos de los principales dos, cuando hablamos de estos principales, estamos hablando a nivel mundial, no acá solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que justamente los principales importadores que más compran este tipo de equipamientos son los países del primer mundo, pero por escándalo, porque pues tienen mucha más capacidad fotovoltaica instalada que otros. Entonces estamos hablando principales a nivel mundial. Eh, Bien, nosotros trabajamos con Ninja y Longitrina, son los dos principales, y como podemos ver acá también es una pirámide de bancabilidad. Esto es como respaldo también económico, financiero que otorgan justamente estas empresas, industrias. Y nosotros, como comentábamos, estamos con Longi y Tria, que también está en AAA Longi. Hoy Tria también está en el AAA, pero en febrero 2022. Em, y estamos ahí en la cima de la pirámide, justamente trabajando con los principales y los que mayor garantía, tanto económica y financiera, entregan. Y bueno, podemos ir viendo cómo los distintos fabricantes están dentro de estas pirámides. Y algo también que es sumamente importante es el equipamiento, el inversor solar. Justamente es el corazón de todo sistema fotovoltaico. ¿Por qué? Porque básicamente lo que permite es que la energía generada por los paneles solares, que es en corriente continua, eh, se pueda pasar a corriente alterna para que pueda ser utilizado en los consumos eléctricos o inyectarla a la red eléctrica. Entonces es un equipamiento sumamente importante porque se necesita este equipamiento para que la energía de los paneles solares pueda ser utilizado. Eh, por ejemplo, acá podemos ver cómo, bueno, los principales fabricantes también a nivel mundial de inversores, que lidera Huawei, en segundo lugar Sungrow, que Sungrow por ahora no lo vi en Argentina, y bueno, después le siguen las demás, pero también nosotros trabajamos justamente también con el inversor Huawei, principal fabricante a nivel mundial. Que lo que tiene bueno también Huawei acá en Argentina es que está radicado hace más de 20 años, entonces te da una garantía de reposición de menos de 48 horas en caso de fallas, que muchos otros, como no tienen eh, presencia en Argentina, hay que importarlos y eso te puede llegar a parar la planta fotovoltaica meses. Es un gran inconveniente, no suele pasar, obviamente, pero en caso de que pase, lo bueno que tiene Huawei es que te permite eso, ¿sí? Que acá en Argentina es un respaldo eh, importantísimo y da un diferencial enorme respecto a otras marcas. Que también lo que tiene este inversor es que te permite monitorear cómo se está comportando en tiempo real el sistema fotovoltaico, cuánto está generando, cuánto está inyectando a la red eléctrica, cuánto está consumiendo la industria.
porque ponemos un medidor de energía en el mismo. Y también uno lo puede ir distinguiendo por día, mes, año y en toda su vida útil, cuánto fue lo que generó, cuánto fue lo que inyectó, cuánto fue lo que consumió, y también verlo mediante gráficos. Por ejemplo, acá podemos ver gráficos. eh, por ejemplo, acá vemos en rojo básicamente cuál fue el consumo de la industria y en azul cuánto fue lo que se generó a partir de los paneles solares. Y acá podemos ver que todo lo que se generó fue autoconsumo, no se inyectó la red eléctrica porque todo fue dentro, digamos, de lo que es el consumo total. Ahora, esto es una situación ideal, ¿por qué? Porque vemos que la curva está bastante perfecta. Estamos hablando de un día donde hubo casi nada de nubes. Acá vemos más situaciones más reales, donde en el transcurso del día puede haber una que otra nube, entonces no es tan perfecta la curvatura. Acá también estamos hablando de todo autoconsumo, también autoconsumo porque está dentro de lo que es el consumo total, lo que permite obviamente que se consuma menos de la red eléctrica y generar un ahorro energético. Y acá, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, esto puede ser un fin de semana donde hubo mucho menos consumo. La producción energética a partir de los paneles solares también fue muy variable, puede haber nubes o algo que impidió o que generó sombras en el panel solar, pero que por momentos la generación fotovoltaica fue mayor al consumo energético. Y por lo tanto, acá en estos lugares donde vemos que acá lo verde, que es la generación fotovoltaica, fue mayor al consumo, se inyectó energía a la red eléctrica. Bien. Bueno, ya casi finalizando, y vamos después a una ronda de preguntas, veo que ahí en el chat hay un par de cosas que todavía no las pude leer, pero vamos ya a leerlas. ¿Por qué elegir a Enesolar en tu proyecto, eh, en tu proyecto? Bueno, básicamente porque nuestra misión como empresa es ser su socio estratégico en el camino hacia una transición energética y rentable. Lo que ofrecemos justamente es seguridad y confiabilidad. Estamos hace más de 8 años en el rubro de la energía solar, siendo uno de los pioneros. O sea, si bien parece poco, eh, es muchísimo lo que es energía solar porque somos uno de los pioneros en el rubro. Antes estábamos en pañales. Ofrecemos, bueno, justamente equipamiento de garantía de calidad y también garantía de calidad también en las instalaciones. Si bien tenemos justamente los principales equipamientos a nivel mundial, nuestros precios son hipercompetitivos, nos pueden comprar con equipamientos que no son los principales y sin embargo solimos ser más competitivos y hasta incluso con menores costos. Bueno, también ofrecemos asesoramiento personalizado sin cargo en todo el proceso. Eh, Nosotros justamente lo que hacemos en principio es una consultoría gratuita. Entonces ahí nosotros lo que lo podemos pedir es la factura de electricidad, ver cuál es el objetivo de la empresa y en base a eso presentarles todo lo que les mostramos, todo lo que les mostré de lo que es el proyecto, el reporte de energético, em, el análisis económico financiero, todo eso de forma gratuita como para que ustedes después lo vean y después hagamos un reglamento presencial y profundicemos al respecto. También bueno, lo que damos es justamente experiencia y especialización en el sector. Y también tenemos vínculo con los principales financiadores y bancos como para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Así que, bueno, si estás interesado en invertir en energía solar o eficiencia energética en tu industria, te ofrecemos justamente este asesoramiento donde incluimos lo que les comentaba, la factibilidad del proyecto, presentación proyecto fotovoltaico, reporte, análisis económico financiero. Acá les dejo mis datos, les dejo un minutito esta pantalla como para que vayan anotando. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de consultas, ¿sí? Buenos días. ¿Me escuchas Buenos bien, días, Roland. Marcelo? ¿Qué Sí, ¿cómo tal, estás? Marcelo? Buenos días. ¿Todo Bueno, yo, bien? yo un par de minutos porque enseguida entro a otro meet.
Sí, Yo de mi caso trabajo en la distribuidora de energía de Salta, EDESA. sí. Nosotros somos una de las jurisdicciones que no está adherida a la Ley Nacional de Balance Neto, porque venimos de antes de la Ley Nacional, ya con nuestra propia ley de balance neto, con su propia reglamentación. Y en el mes de enero el ente regulador provincial sacó la tercera reformulación de la reglamentación. Básicamente para comentarle, porque es de interés de todo, de ir mejorando la matriz energética renovable, que en la nueva reglamentación permitimos tres modalidades de conexión para los que quieran instalarse en nuestra provincia. Generación con medición independiente del punto de consumo, lo que vos explicabas del net metering, perdón, trabo otra llamada, ¿sí? No, no hay Y el problema. net billing. Sí. Eh, entonces tenemos tres opciones. Un menú para el interesado. Eh, Generación con medición independiente, lleva un medidor aparte, se compensa sobre la facturación. Eh, Tenemos la segunda opción, que ya es nueva, por eso empezó ahora en enero, con medidor bidireccional, donde la generación se coloca directamente para autoconsumo en la instalación interna del interesado. Y la tercera opción, a eso agregarle la posibilidad de almacenamiento, ¿sí? Con el equipamiento que quieran disponer. En todos los casos, nos solicitan factibilidad, indicando cuál es la modalidad bajo la que quieren ingresar. Por supuesto, como vos decías, los excedentes son valores muy bajos, ¿no? Comparado con el precio de la energía que nosotros le cobramos a usuarios. Pensando en esto, que estaba hablando de más 50 kilovatios, hay una diferencia. Los excedentes se pagan prácticamente a un tercio de lo que pagaría el usuario por su propia tarifa. Más que nada con la finalidad de incentivar el autoconsumo, no convertirse en generadores del mercado, sino el autoconsumo. Lo que sí nosotros tenemos, aparte de todo el procedimiento que explicaste, que tiene el registro nacional, es que nosotros exigimos que el proyecto sea pasado por el colegio revisor, que es el Consejo Profesional de Ingenieros, para verificar cumplimiento de la normativa AEA. Incluso el proyecto, y esto para el lado de ustedes, si están interesados, a lo mejor acá en Salta creo que no hicieron ningún proyecto, por lo menos on-grid, eh, que si es necesaria una obra de nexo, también tiene que estar contemplado como proyecto para conectar la generación a nuestra red, tanto en baja como en media tensión. Y como hecho destacable, hemos puesto como límite de generación dos puntos para tener en cuenta. Uno, potencia de pico que no supere los 500 kilovatios. Y la otra restricción es que la energía anual a generar no debe superar en un 20% el promedio de consumo del usuario de los últimos 5 años. De esa manera le damos la posibilidad, bajo los cálculos estos que estabas mostrando muy bien y las gráficas espectaculares de los cubrimientos, de que pueda realmente ser autoconsumo, que es el fomento de la ley que tenemos nosotros en Salta de fomento de energías renovables, es para que sea autoconsumo, cosa de que favorecer la matriz energética. No, Como comentario nada excelente. más. No, no, excelente todo lo que comentás, Roland. Justamente tengo tu contacto porque yo eh, te había consultado para un proyecto on grid en Salta. Sí, Eh, sí. Porque yo me quería quedar tranquilo en cuánto tiempo quizás ustedes ya tenían el medidor bidireccional. Si quieres, si nos puedes compartir en cuánto tiempo más o menos suelen tener el medidor bidireccional disponible. Y lo segundo, pero bien rapidito, porque no quiero sacar mucho tiempo y ya Sí. después responder a Solange. Eh, Comentaste lo del 20% que solamente se puede instalar hasta un 20%, digamos, generar hasta un 20% de lo que se consume. Me parece poco. ¿Puede ser? Eh, Te digo, eso fue una cuestión de tema de discusión. Ahí me están pidiendo, dame un segundito, yo les pongo mi contacto en el chat.
Dame un segundo para no... eh, en el afán de la búsqueda esta de que sea de autoconsumo. Y está muy claro de que, a ver, si yo soy industrial, y hay también paréntesis para, me acabo de acordar y no olvidarme, el anteaño pasado se firmó un convenio entre el gobierno de la provincia y el CFI por créditos blandos para créditos para la compra de paneles, no para la parte del proyecto, pero sí para la parte de los bienes de capital de instalación de una central generadora para autoconsumo. Eso ya lo tendrías que ver con el CFI. Sí, sí, estuvo en Eh, estaba en la línea de financiamiento, lo del CFI, Consejo exacto. Federal de Inversiones, sí. Y yo por EDESA estoy en el comité evaluador de los proyectos para ver si cumplen con las condiciones. El Excelente. 20% nosotros dijimos, está bien, en general en la industria, digo, nosotros tenemos acá en Salta mercados variables como puede ser el tabacalero, que es altamente estacional para los meses de tabaco, o los bodegueros, el sector bodeguero de la zona de Cafayate, que deben Cafayate Cachi, que tienen alta demanda 3 meses al año. El resto del sector industrial, hablemos de parque industrial, tienen un consumo bastante estable durante todo el año, por no decir que es muy amesetado. Entonces, con eventuales, por ahí a lo mejor alguna estacionalidad por algún pico, pero normalmente es un rectángulo el consumo. Entonces, ¿qué dijimos? Para poder decir que esto sea autoconsumo, dijimos, bueno, que la limitación sea que la energía generada sea igual a la energía consumida. Lo dijimos primero visto al último año, no, pero miremos, dimos como posibilidad tomar promedio de los últimos 5 años y darle un margen de seguridad el 20%. A ver, yo te digo, cuando empezamos esto hace 12 años atrás, dijimos que la limitación para los usuarios comercial era 30 kilovatios. Hoy lo sacamos porque nos dimos cuenta de que no servía. A lo mejor el año que viene cambiamos alguna otra cosa. Pero con el 20% que dijimos, cubrimos el autoconsumo del usuario, dale un 20% más de generación por esos eventuales picos que pudiera tener de estacionalidad. Y si después eso se hace porque ampliaste la planta, porque a lo mejor amplias la planta y necesitas más energía, por eso digo energía, no potencia, pedí un aumento de potencia y a lo mejor, digo, eso ya charlamos, no están los proyectos, pero con algunos usuarios que piensan llegar a 400 kilovatios de demanda, hoy están en 200, van a presentar un proyecto para 400, prever inversores para llegar hasta 400 kilovatios pico, pero habilitan al día, digo, mañana 200 nada más. Entonces, el 20% buscó jugar de alguna manera de decir, mantenete dentro del autoconsumo. ¿Sí? Y que sí, Pero, a realmente ver, vi. voy a ser muy breve porque no quiero. Sí, 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 esto después lo podemos charlar. Sí, pero, a ver, lo único que me llama la atención es que lo hacemos bien breve. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Los últimos 5 años, el promedio se consumió, por ejemplo, 100.000 kilowatts anual, Sí, ejemplo te digo, ¿no? anual. Sí, sí. Solamente permitís que haga un proyecto fotovoltaico que genere 20.000 kilowatts, que es el 20%. ¿Eso me estás diciendo? No, no, no. El Ah, consumo más 20%. el O consumo, sea, listo. Porque después me entendí eso, como que dijiste el consumo 20%, al principio me quedé con lo otro. Perfecto, o sea, no. listo, listo. Ahí lo entiendo Tu perfecto y margen de tiene sentido. seguridad, tu Sí, margen de seguridad es 20%. bien, bien, perfecto. Bueno, ahora Entonces, tiene sentido, pero dije, qué raro. claro. No, no, Ahí va. no. Te doy un margen de seguridad. Lo que vos consumís, más 20% para generar. Cosa Perfecto, de que, perfecto. a ver, somos conscientes, bueno, no consumís todos los meses igual. O sea, también No, más tenés vale. 3 naves y 100 kilovatios cada una, pero un mes consumiste, no sé, pusiste en mantenimiento un sector de la planta, consumiste menos, no te voy a perjudicar por eso. Entonces, por eso le damos, o hiciste pruebas de nueva maquinaria. Es más, muchas veces por los cambios tecnológicos, en realidad, muchas industrias han disminuido los consumos por motores más eficientes y la iluminación, que bueno.
de entrada, que ya es un hecho. Entonces, ese 20% por más, otra vez que sea un más 20%, es un número como para tratar de cubrir esas posibles variaciones estacionales. Perfecto, Así perfecto. que bueno, Bien, bien, sí, ahí me estaban clarísimo, Roland. Muy, muy ahí interesante me todo lo que me preguntan comentas. de parte de una asociación en provincia de Chubut. Bueno, ahí les puse mi correo y mi número de teléfono para poder compartir después las cosas. No sé, a Solange que me estaba preguntando, Ahí. ahí le puse mis datos. Dale, Eh, Solange. Justo ahí estabas Sí, consultando. gracias. Yo ahí ya me los agendé, Roland. Gracias. Después oh, por favor. te voy a escribir o te escribo por LinkedIn, pero por ahí pasa un poco la idea. Ok, Perfecto. abierto a todas las consultas. Solange, ahí preguntaste por el modelo de negocios para lograr eso de bajar el precio desde el parque solar. Claro, algunas cosas que escuché, más allá de que yo no soy técnica, soy la parte administrativa, o por así decir, ideóloga de este proyecto y formo parte de una asociación que se llama TES de Transición Energética Sostenible para la comunidad en la que vivo y para nuestra región acá en norte de Santa Cruz y sur de Chubut. Estamos armando este modelo y como que la idea es poder, estamos hablando de generación distribuida comunitaria, estamos trabajando para no únicamente que la provincia haya adherido a la ley de generación distribuida, sino incorporar el concepto de comunitaria, que en nuestra provincia no existe, y ahí un poco estamos como rompiendo el techo de esto que estamos desarrollando. Y la idea es poder hacer o dar una explicación o hacer entender a los inversores en ese parque, pongámosle que tuviéramos 10 inversores, de qué manera, si yo invierto un fondo determinado, voy a estar teniendo un ahorro, ¿no? Por ejemplo, pensamos en algunos modelos, quizás no es algo para charlarlo todo ahora, pero esto de explicar que se va a bajar el costo me suena como no sé, difícil de explicar con las condiciones actuales, ¿no? Esto de que la cooperativa local sigue siendo la que cobra los impuestos porque se hizo utilizando la red como sistema de transporte. Bueno, nuestra localidad justamente tiene uno de los valores más altos de la provincia en lo que es precio de la energía, el componente de la factura de todo lo que es impuesto y si yo en vez de tomar de la red eléctrica formo parte del parque de generación distribuida, ¿estaría o no estaría bajando los impuestos? Bueno, estamos trabajando en eso, que de alguna manera es una idea, diríamos, disruptiva y que puede tomar a futuro cualquier forma. Y bueno, me quedaba la duda de esto que vos decías con tanta dos cosas que decías con tanta certeza. Una era la que tenía que ver con bajar los costos de la energía, por ejemplo, para una empresa a través de la generación propia, en este caso distribuida comunitaria, y el tema de los créditos. La verdad es que damos vueltas con un montón de cosas y los créditos para este tipo de cosas, o una NR o un precio, diríamos, diferencial para algo de este volumen no sentimos todavía que nos aparezca o que exista, ¿no? En un momento, en el gobierno anterior, estuvimos con una presentación con esto al CFI, que es una de las opciones que mencionaste. Nuestro proyecto quedó seleccionado, pero después cambió el gobierno y entonces se cayó esa posibilidad. Y bueno, la verdad es que todo esto, desde la empresa en la que yo trabajo, estamos viendo de hacerlo con financiación propia pero no logramos terminar de cerrar el anteproyecto para pasar al proyecto que salga a buscar, si no es Argentina, fondos internacionales para lograr desarrollarlo, ¿no? Estamos hablando de un ¿Y parque el de Banco Nación, Solange? aproximadamente, ¿El Banco Nación? y con este volumen no estamos hablando de un parque de aproximadamente 10 mega, que sería el 10% de la energía que consume nuestra localidad actualmente. Y a diferencia de algunas cosas que vos decías en la presentación, no estamos lejos de los lugares, sino que estamos implantados sobre el ex basural, con lo cual es un proyecto que tiene un triple impacto muy importante. eh, y, y queda justamente en el corazón del barrio industrial, es decir, que algunos
inversores o algunas empresas que pudieran tirarse a la pileta formando parte de esto, principalmente podrían ser las empresas del barrio industrial, ¿no? Que queda alrededor de ese ex basural. Bien, bien, bien. Bueno, No a digo que ver, me lo respondas, me, pero un poco la idea es plantearlo y me gustó esto de que quiero haya hacer la gente pregunta. de otra, claro, de otros lugares que esté trabajando en cosas similares. Quizás escuchaba lo de Salta, el modelo que nosotros más tomamos es el de Córdoba, no el de Salta. El Y comunitario, sí, sí. A ver, es algo creo que bastante nuevo. Yo me enteré hace poco, digamos, que se está haciendo este tipo de parques solares comunitarios y se está implementando. Además, nosotros participamos, ujú. eh, pero bueno, a ver, no sé si hay una pregunta en sí. O sea, si querés decirme la pregunta y le respondo. O sea, me parece No, la hiper interesante, pregunta me es, encantó. en esto que vos decías, ¿cuál es el Sí. modelo de negocio que permite que alguien pagaba 100 y hoy en vez de 100 pague 45 el consumo de energía, ¿no? Porque A ver, tengo como que pensarlo mucho. A ver, yo lo que había dicho básicamente era, tengo un parque solar, soy de un parque solar, una industria está pagando 100 pesos el kilowatt hora y yo, el dueño de parque solar, por una empresa, no sé, en el solar es dueño de un parque solar de 10 megas, por ejemplo, y le quiero sí, vender a X empresa, no quiero decir nombres, ¿sí? La empresa quiere contratar mi energía. Bueno, en vez de pagar 100 pesos el kilowatt que estás pagando a la red eléctrica, te la vendo en 95, un 5% menos. ¿Sabés qué? Te exacto. permito, no tenés ahorro, no tenés inversión inicial, estás ahorrando del minuto cero y encima te doy garantía del día de mañana cuánto vas a pagar. Ah, y encima cumplimentás con ciertas regulaciones normativas como cumplimentar con el 20% de tu matriz energética que sea proveniente de fuentes renovables. Básicamente venía por ese lado. Ahora, vos me preguntas, por ejemplo, parque comunitario. Primero, ¿quién va a ser el dueño del parque comunitario? Yo lo que me imagino en este modelo es que va a haber un administrador, que es la empresa de la que yo formo parte, pero el dueño de ese parque puede tomar, hoy puede tomar cualquier forma. ¿Cuál es la forma que me imagino? Que es como flotante. Hoy pueden formar 5 empresas, por ejemplo, en un 20% cada una. Mañana esta se bajó y se sume a otra. Después se suman tres o un consumidor privado que me lo haga, que sean 15 o 17 dueños de la generación de energía de ese parque. Y al final del mes, lo que hace el parque, la parte administradora, es comunicar a la cooperativa local qué porcentaje de lo que se generó corresponde a Juan, a Pedro, a la empresa A, B, C, D. ¿Y quién lleva a Entonces es cabo como que la instalación? mensualmente esa titularidad podría cambiar, ¿no? ¿Y quién llevaría a cabo la instalación, la construcción del parque solar, la compra de equipamientos? ¿Lo hace una empresa en sí? ¿Lo van a tercerizar o lo piensan hacer ustedes? Lo pensamos hacer nosotros y lo que se puede hacer, que es algo también tentativo, porque todo está cobrando forma, es quizás tomar un crédito y que esos primeros formadores o cualquiera de los formadores de titularidad de ese parque cuando exista, sean parte de los que van pagando a lo largo del tiempo el crédito que se tome. Pero en realidad el que asume el compromiso de construir el parque, el estudio preliminar, gestionar el crédito y darle forma, después lo traslada a los futuros dueños en la medida que pasa el tiempo, eh, diríamos, porque es el administrador, no solo del parque, de la generación, del mantenimiento y de lo que sea, sino también de la administración y de lo que se requirió para conseguir ese financiamiento. ¿Me Bien, expliqué? perfecto. Solange, bueno, si te parece, podemos hablar hoy, mañana, podemos profundizar un poco porque quizás se puede hacer algún tipo de sinergia. ¿Te parece? Sí, me parece. Yo te tengo, si querés, en LinkedIn y después escribimos ahí y acordamos algo como para charlar un poco más y quizás si hace falta incorporar en mi charla a alguien que técnicamente también te pueda hablar de los valores de energía, de los precios, de la explicación de la factura y demás para poder pensar un poco más este modelo. Sí, 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 No no, no, no no. existe algo así en nuestra provincia, por eso yo lo que digo es parte de mi idea,
pero puede a futuro cobrar esa forma o puede cobrar vida de otra manera porque todo esto está en creación. Claro, claro, está bien. Bueno, 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 dale, Solange. Yo en breve te envío, igual creo que seguramente si te registraste, tengo ahí tu teléfono. En el recurso del día hablamos, ¿te parece? Dale, perfecto, Perdón, acá entonces. quizás desviamos mucho el tema. Voy a dar finalizada el webinar. No sé si alguno más tiene otra consulta.